Y queremos darle también una mirada que tenga que ver con el análisis político de esta situación. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta conversación que vamos a tener ahora. ¿Cómo va Gracias todo? por la comunicación. Gustavo, quiero hacerte esta pregunta porque estamos aquí con Silvia Sarabia, que tiene una gran experiencia en el trabajo social, en las barriadas, desde Libres del Sur, Barrios de Pie. Ella está con este trabajo y nos traza un panorama muy duro, pero muy realista de lo que ocurre allí. Ahora, nosotros estamos viendo otra cara y es la imagen y la forma en la que el gobierno salió a respaldar a la ministra Sandra Petovelo. ¿Crees que hay una sobreactuación del presidente y del gabinete? Y en todo caso, ¿por qué esta forma del respaldo? Empezando por la segunda parte, obviamente porque se trata de una de las personas de su máxima confianza, inclusive en el plano de la amistad, que yo creo que evidentemente para el presidente, al menos en este caso, no fue así con Pose, pero sí en este caso, parece que tiene una relevancia especial. Respecto al funcionamiento del propio Ministerio de Capital Humano, algo muy dicho y yo creo que no porque esté muy reiterado haya que dejar de decirlo, que es un ministerio de una dimensión creo que yo imposible para cualquiera, pero en este caso específico, en lo que hace a la política de desarrollo social y de alimentos, bueno, se ha tomado la decisión de reemplazar un esquema, una logística, sin tener claridad respecto de por qué reemplazarla. Supongamos que el gobierno tiene motivos y que les asisten eventualmente pruebas, eso se verá en la justicia, de que ahí hubo hechos ilícitos o curros, como suele señalar la narrativa oficial. Bueno, tenés que tener pensado cómo reemplazarlo. Y eso evidentemente no estaba. De hecho, hemos visto cómo en las últimas horas se haya convocado a una ONG y al ejército, pero bueno, en todo caso estamos hablando de una respuesta vertebrada sobre el acontecimiento, sobre la coyuntura. Habrá que ver si en este ámbito, como en tantos otros, además de expresar lo que no se quiere y lo que se está dispuesto a discontinuar, si se tiene pensado y disponible para funcionar aquello con que se lo quiere reemplazar. Ahora, Gustavo, cabe la posibilidad de que el gobierno ya no quiera comprar más alimentos, ya no quiera copiar alimentos y que tal vez tampoco quiera repartirlos. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, no han sido del todo claros. Ahí está, hay un tuit, uno de los tuits ahora les tiene que dar mucha relevancia porque se la dan los propios funcionarios, donde un eventual futuro ministro, Federico Sturzenegger, planteaba un sistema de compras, una suerte de lenguaje del Sí, mundo de las finanzas, de call y frente todo a eso. la emergencia hablaba Sturzenegger. Claro, pero él estaba El hablando de la día a día emergencia, yo iba a ese también, ¿no? punto. No queda claro respecto de lo cotidiano, lo que no es emergencia. Está bien, va de suyo que si mañana hay una inundación o algún acontecimiento que justifique que en todo caso ahí sí el ejército participe y haya algún tipo de distribución de alimentos más rápido. Pero lo que no queda claro, porque no está enunciado, es qué va a pasar con los comedores que realmente funcionan. No sabemos muy bien, porque no se ha separado del todo la paja del trigo, de decir, miren, de X cantidad de comedores hemos registrado que este número no existe, pero que este número existe, y respecto de los que existen, vamos a proceder de tal manera. Eso no está. Y es Bueno, difícil es que que, esté. perdón, te lo estoy diciendo porque lo que yo escucho en conversaciones informales, es que la idea es no comprar más alimentos, no proveerlos, y de alguna manera aquellos comedores que tienen que ver con las organizaciones ya no existan, ¿no? ¿Qué pasaría si finalmente esto se ejecuta? Bueno, planteado así, uno puede suponer que las consecuencias inmediatas no serían buenas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos comedores que además de, como su nombre lo sugieren, dar de comer, llevan adelante otras actividades, generalmente por las mujeres que están a cargo del mismo. Y creo que la idea ahí de decir, bueno, nosotros vamos a fortalecer el AUH o la tarjeta alimentar como una forma de establecer, de bypassear, digamos, a los intermediarios. Bueno, hay una parte que me parece que no responde del todo a la realidad, porque justamente en los comedores que funcionan efectivamente uno tiene la certeza de que el recurso va para el alimento.
cosa que no necesariamente se puede del todo monitorear o ver una trazabilidad si se deposita dinero en una tarjeta, ya sea alimentar o en otro tipo de programas. Cosa que es cierto, el gobierno ha aumentado estos dos envíos directos, pero el tema de la cotidiana sigue existiendo. Entonces, ahí tenemos muchos baches que se agrandan porque hemos visto que en el Ministerio de Capital Humano hay como una suerte de puerta giratoria. Hay muchos funcionarios que entran y salen, permanecen muy poco tiempo, y hay otros que ni siquiera se han sentado nunca, tanto en este como en otros ministerios, porque no han sido designados siquiera. Claro. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. En el gobierno de Alberto Fernández se hablaba del fenómeno de los trabajadores pobres, que estaban ocupados, que trabajaban, pero que no llegaban a fin de mes. ¿Cómo crees que va a impactar políticamente en la imagen de Milei si se empieza a hablar de un nuevo fenómeno que es directamente el desempleo, el aumento del desempleo, que es algo que puede suceder con esta recesión? De hecho, en algunas industrias, en algunos sectores ya está pasando. Mira, Leandro, yo creo que a lo mejor al presidente en su propia audiencia, en sus propios votantes, le pega más eventualmente, veremos cuando las encuestas se realicen, pero le pega más eventualmente este tema de los contratos por afuera, esta cuestión de los sobresueldos que presuntamente se han dado en el ámbito de capital humano, que los temas por ahora vinculados con el ajuste. ¿Por qué? Porque curiosamente, o no tan curiosamente, el presidente hizo explícitamente campaña por el ajuste y con una motosierra en la mano. Así que ahí se da como una suerte de cumplimiento de promesa. Él dijo que iba a ser el ajuste, y se jacta, de más grande de la historia, no de la Argentina, de la humanidad, y de eso hace un valor. Contra la casta, ¿no? Bueno, sí, pero también, digamos, toma una serie de medidas que hasta aquí no le han horadado su superficie electoral. Ahora, viene el momento donde se empiezan a ver las consecuencias en el empleo, en los ingresos o en la falta de recuperación de los ingresos y en el nivel de actividad. Te diría una de cal y una de arena. El mundo financiero, que ahora se han vuelto a poner un poco estresado, fue el que primero le dio la derecha a Milei. Los primeros meses, euforia financiera. En el lenguaje del oficialismo, los mercados financieros la ven. El sector productivo no la ve. ¿Por qué? Porque el relieve, la profundidad de la recesión en algunos sectores llega a los niveles de la pandemia. Entonces, la pregunta es, estas expectativas favorables que ha generado el presidente a partir de un cambio de régimen económico con una fuerte variación en las reglas de juego, esta idea de decir, hagamos una gran revolución conservadora, anarcocapitalista, barramos con todo lo que nos trajo hasta acá, tiene audiencia. La pregunta es, ¿se va a sostener si la recesión es más profunda y, como señalabas vos, se da el efecto en el empleo? ¿O lo que quedará es una Argentina dividida en dos mitades, como reflejan las encuestas de opinión, en la cual una mitad apoya enfáticamente cualquier decisión del gobierno y la otra rechaza enfáticamente cualquier decisión del gobierno? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y todos estamos tratando de saber cuál será el momento en el que la sociedad acompañe o deje de hacerlo. Respecto al tema económico, creo que no es casual el almuerzo que hoy mantuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Te hago una última pregunta y tiene que ver justamente con todo este movimiento que se vivió hoy en mercados, lo que pasaba en el Congreso. Hemos visto al vicejefe de gabinete y a su segunda, caminar muy rápido por pasos perdidos en diputados para seguir negociando la ley de bases en el Senado. ¿Vos pensás que el gobierno puede perder credibilidad frente a toda esta situación que estamos viviendo o no? Bueno, dependerá también de los movimientos de la oposición. Yo creo que si la oposición sobreactúa algunas posiciones, está claro que esta iniciativa de modificar el índice de actualización de los jubilados está hecha para que el presidente la vete y el presidente quede en Orsay. Ahora, no lo puedo asegurar, pero diría que a lo mejor ese tipo de actitudes de la oposición le sirven al presidente
para alimentar su discurso de ser una persona que se tiene que enfrentar con esa frase tan remanida en la política argentina, la máquina de impedir. Pero hasta aquí, sí, el presidente ha obtenido legitimidad cuando dice, miren, ven que no me dejan gobernar, no me dan las leyes, no hacen esto, no hacen el otro. Y creo que una parte importante de la oposición, involuntariamente seguro, fortalece ese mensaje. Aunque la idea de alguien que quiere cambiar todo y alguien que quiere detener a ese que cambie todo. Ahora, Gustavo, lo cual no quiere decir que esté gobernando bien. Aunque el objetivo sea dar una ley que fije las condiciones para que los jubilados que tienen el monto de jubilaciones que conocemos sepan qué va a ser de ellos y cuánto van a ganar. A pesar de eso, ¿vos pensás que puede llegar a beneficiar al oficialismo la sanción de una ley en este sentido? Sí, porque hay una lectura, me parece a mí, insisto, en una parte de la sociedad. Yo no hablo de la gente no existe como categoría sociológica, pero hay una parte de la sociedad que ha demostrado tener un respaldo muy fuerte del presidente, que ante cada adversidad, al menos hasta el principio de junio, dicen, a ver, no tienen una solución, pero tienen culpables verosímiles. Y esos culpables verosímiles son fundamentalmente los referentes de la oposición que hasta hace poco fueron gobierno. Bien. ¿Le seguirá funcionando al gobierno por mucho tiempo más? Yo al menos no lo sé. Gustavo Marangoni, analista político, mientras estamos viendo lo que ocurre en este momento en el recinto de la Cámara de Diputados, te agradecemos mucho esta conversación. Quedará para otra oportunidad sobre qué es verosímil y qué es verdadero, pero quién se puede adueñar de la verdad, ¿no? Pero qué interesante. Es muy buena la diferenciación porque precisamente no es lo mismo algo verosímil que verdadero. Gustavo, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Y seguimos, Leandro.